Bueno, voy a iniciar con lo que es la resolución de el parcial del primer semestre del 2022. En este caso, bueno, aquí tenemos la pregunta 1, que es la referente a leyes de Kirchhoff. En este caso se nos dice, utilizando únicamente las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, calcula el valor de la fuente de voltaje, VF, esta que está acá, de tal forma que el voltaje de la resistencia de 10 ohmios sea 0 voltios. Okay. Esto. Y en este caso, bueno, yo lo que hice fue ese análisis de acá, que utilizando leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por corriente. Entonces, la única manera de que el voltaje en la resistencia sea 0 voltios, como ya sabemos que R es igual a 10, entonces la corriente tiene que ser 0 voltios. Entonces aquí ponemos 10 por I igual a 0, y si hacemos este despeje, I nos va a dar que tiene que ser 0 voltios. ¿Qué significa esto? Que por acá no va a pasar corriente y solo va a pasar el voltaje igual a 0, o sea, no pasa nada. Luego, aquí, bueno, coloqué las fórmulas principales para que no se olviden de el voltaje, la resistencia, corriente, que estas dos, resistencia y corriente, se despejan de aquí el lado de voltaje, y las diferentes formas de escribirlo de potencia. Ahora, para utilizar aquí ley de voltajes de Kirchhoff, primero lo que yo normalmente hago es colocarle el nombre a una variable. ¿A qué me refiero con esto? Ok, perdón, le coloco el nombre, o sea, una variable a las fuentes, las resistencias. Y como vamos a usar ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff, yo coloco que aquí por VF, que es esta fuente, va a pasar IF. Que por la resistencia de 20 ohmios vamos a tener, bueno, 20 miliohmios, vamos a tener el voltaje V20. Yo le puse así, pero ustedes le pueden poner de cualquier manera. Y vamos a tener también I20. Luego, aquí I10, que ya sabemos que I10 va a ser igual a 0. Y tenemos la fuente de corriente, que a esta no le colocamos ya nada porque la ocupamos así como fuente. Luego, para hacer ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos que, como en este caso, la corriente, o sea, la dirección que yo le coloqué a la corriente es que va entrando a la fuente, y esa fuente está aquí el positivo y aquí el negativo. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque cuando nos colocan una fuente de voltaje así, la rayita larga es el positivo y la rayita pequeña es el negativo. Entonces yo tengo aquí que menos el voltaje de la fuente va a ser igual a el voltaje de la resistencia más, o sea, la resistencia de 20 miliohmios más el voltaje de la resistencia de 10. ¿Cómo sé yo esto? Muy fácil, porque en este caso lo que hago es tomar de referencia uno de los nodos, ya sea el de arriba o el de abajo. Y bueno, como ya sabemos que el voltaje acá, aquí se nos dice de tal manera que el voltaje sea 0 voltios. Entonces tenemos que el voltaje en la resistencia de 10 ohmios va a ser 0 voltios. Entonces, aquí luego para despejar el voltaje en la resistencia de 20 miliohmios, ¿qué hacemos? Muy fácil. Utilizamos esta fórmula. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Y tenemos que V en F va a ser igual a menos el voltaje en la resistencia de 20 miliohmios. Entonces, V 20 miliohmios va a ser igual a el valor de la resistencia por la corriente. Y en este caso, como aquí la corriente y el voltaje es 0, o sea, lo tomamos
como si este sector de acá no existiera, no está. Entonces tenemos que esta corriente ven que va para arriba. Entonces, si yo la tomo hacia acá, hacia la resistencia, es negativa. Pero en este caso, para hacer el análisis, yo no tomé en cuenta la dirección, porque eso ya lo tengo en ese sector de acá. Entonces tenemos que V20 va a ser igual a los 20 miliohmios por 1 amperio, que es lo que está pasando acá. Porque recuerden que esto de acá es como si no existiera, porque tiene voltaje y corriente igual a 0. Entonces aquí ya tenemos el voltaje. Ahora, con ley de corrientes de Kirchhoff tenemos que menos 1 amperio, porque lo vamos a tomar para acá, va a ser igual a I20 que está entrando e I10. Y ya sabemos que I10 es 0. Entonces, I20 va a ser igual a menos 1 amperio. ¿Y cómo sabemos el voltaje de la fuente? Muy fácil. Tomando esto de acá y reemplazándolo aquí arriba, y ya tenemos el voltaje de la fuente. Por cualquier cosa, ese análisis de corrientes de Kirchhoff lo realicé para verificar que de verdad la corriente de acá sea 1 amperio. Solo una verificación. Realmente no es necesario porque ya sacamos ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que este sí es un poco extenso, que es reducción de series y paralelos, que bueno, por lo que he visto a ustedes les va muy bien con esto. En este caso, vean, yo utilizo el color menta para paralelos y el color morado para series. Y aquí nos solicitan en la tabla mostrada que hagamos las siguientes variaciones en los switches, que son estos que están acá, que aquí debería haber un switch, pero yo ya modifiqué la imagen, para averiguar la corriente. Y bueno, esta parte de acá, bueno, solo voy a dejar un momento, unos 5 segundos la imagen, porque como vi que a ustedes ya les va bastante bien en series y paralelos, esta parte no la voy a explicar en el video. Ahora llegamos con la parte interesante, que esta pregunta 3 es la que yo anteriormente ya les había dejado en la tutoría, pero ahora sí voy a explicar paso a paso, que es utilizando ya sea el método de mallas o el de nodos, calculamos el valor de la corriente en la resistencia de 70 ohmios, que es esta que yo encerré con el circulito como azul, que ahí se ve. En este caso, yo utilicé el método de nodos debido a que haciendo cálculos de cuántas ecuaciones había que hacer, se me hizo el más factible, o sea, más fácil y más rápido de implementar para poder no perder tanto tiempo, digamos, si esto fuera un examen. Y tomé como nodo de referencia este amarillo de acá, debido a que si ven, tiene 1, 2, 3, 4 elementos conectados. Igual ustedes pudieron haber tomado el nodo de acá arriba o cualquiera de estos dos. Sin embargo, yo les aconsejo que cuando haya un supernodo tengan cuidado y no tomen de referencia los nodos que están conectados al supernodo, por decirlo de alguna manera, porque puede haber error en los cálculos, entonces mejor evítenlo. Ahora, para el supernodo, bueno, aquí está el análisis de V1, ¿verdad? Que el análisis es V1 menos V2 entre la resistencia más V2 entre 10 y menos 0 porque está con el nodo de referencia. Luego V1
que está acá, tiene entrando 1 amperio y tiene saliendo 2. Entonces es menos 2 amperios más 1 amperio, que es lo que se nos da acá, menos 1 amperio. Ahora tenemos V2 menos V1 entre 30. V2 menos V3 entre 40, que es lo que está acá. Y tenemos V5 menos V4 entre 50, porque recuerden que esto también es parte del supernodo. Ahora, esto de acá ya es la simplificación de este nodo de acá de arriba. Y luego tenemos este de acá, que es otra vez la simplificación. Y acá ya es la simplificación final. Ustedes pueden dejar las ecuaciones así en fracciones, pero yo les aconsejo que mejor las pasen a números enteros para que sea mucho más factible. Y en este caso, esto sí fue error mío porque aquí no son amperios, aquí es corriente por resistencia, o sea, aquí es voltaje, porque lo que hacemos es que acá habían 10 amperios, perdón, 10 ohmios, entonces multiplicamos todo por 10 ohmios, entonces aquí va a ser voltaje, eso fue error mío. Luego, aquí los demás nodos, sacamos igual el nodo V3, sacamos aquí el nodo V4, y estos encerrados de color morado son el equivalente. Ahora, en la siguiente parte, yo prefiero hacer matrices. Entonces, yo hago una matriz con cada uno. O sea, de esas ecuaciones tenemos 1, 2, 3. Ah, cierto. Y las ecuaciones de la fuente. Que tenemos 10 voltios va a ser igual a V5 menos V1. ¿Por qué? Porque, ok, para explicarlo, aquí está el positivo y aquí está el negativo, ¿verdad? Entonces yo lo tomo como la que sale menos la que entra. Ahora, acá tengo menos 20 voltios, porque ven que esto está al revés, va a ser igual a V2, que es la que está entrando, menos V5. Y ahora esto sí lo metemos en una matriz, y en este caso yo lo metí en este software que se llama Mathway, y me da los siguientes voltajes. Ahora, con esos voltajes, ¿qué hago? ¿Cómo saco el valor de la corriente? Acá en 70 ohms. Muy fácil, tenemos que voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿verdad? Entonces, si despejamos corriente nos da que es igual a voltaje entre la resistencia. Y este voltaje de acá es igual al voltaje en V4, porque ven que tomé de referencia este nodo y me simplifica muchísimo las ecuaciones. Entonces, muy fácil, el voltaje acá va a ser el voltaje en V4 y ese es el voltaje de V4. ¿Y qué va a ser la corriente? El voltaje en V4 entre el valor de la resistencia, lo cual nos va a dar 0.3041 amperios.